¿Qué tal? Les saluda Montserrat Arango. Es para mí un gusto presentarles en esta ocasión al doctor Jorge Pesqueira Leal. Él nos acompaña del Instituto de Mediación México AC. Doctor, quisiéramos aprovechar todo su conocimiento, toda su experiencia para que nos comparta usted un poco acerca de cómo está la mediación en México y en sí del tema central que nos viene a hablar en la conferencia. Pues mira, México se ha convertido a partir de la última década del siglo pasado en el país líder en América Latina en el desarrollo de la mediación en todos sus ámbitos, pero particularmente en lo que toca sistema de justicia, a la mediación civil, familiar, mercantil e incluso penal. Y por otra parte, pues sobre todo ha sido muy relevante el hecho de que hayamos logrado a través de los poderes judiciales de los estados, de las provincias, de los departamentos, en distintas regiones de América Latina, en lo que es la mediación familiar, la mediación escolar y la mediación comunitaria como estrategias para prevenir conflictos y para que las personas logren interactuar, convivir de tal forma que se alejen de esta disposición que tenemos por solucionar las diferencias a través de actos de violencia y que lo hagan precisamente a través del diálogo y logremos con ello mejorar el contexto de una comunidad que requiere, que exige, que reclama, pues, convivir pacíficamente. Bien sabemos nosotros que la impartición adversarial de justicia es gratuita, pero tocar la puerta reclama de abogados, y esto significa un costo que muchas veces la persona no tiene los recursos económicos para acudir a que un juez decida quién tiene la razón. En la mediación, por ejemplo, en la conciliación o por ejemplo en la justicia restaurativa, que son distintas figuras muy relevantes, tienen que ver con el hecho de que los protagonistas del conflicto se convierten en quienes van a construir por ellos mismos la solución, y en ese sentido se gana, pero sobre todo mejora y fortalece la relación de las partes en conflicto, que en una sociedad como la que vivimos, en la que el individualismo comienza a permear y no ayuda, pues el hecho de que fortalezcamos relaciones unos con otros, más allá del conflicto que motivó que fuésemos y tocáramos la puerta del Poder Judicial para una mediación, por ejemplo, familiar, pues hace mucha diferencia. O sea, sí es un agente de cultura de paz la mediación, combinada con una metodología que se llama habilitación del diálogo, que esto lo hacen precisamente los mediadores en sede judicial, es decir, salen a las comunidades y en las comunidades forman personas del mismo barrio para que ellos ayuden a que las personas que no saben dialogar y que por eso responden de manera instintiva, responden visceralmente, responden por impulsos, y luego cuando ya suceden los hechos, ya lamentablemente se provocó un daño, no solo físico, sino sobre todo emocional. En ese sentido, el Poder Judicial tiene una labor muy interesante, que no solo es proveer el servicio en los centros de justicia alternativa con sus distintas denominaciones, sino además traspasar ese espacio y entonces pase de impartir el derecho a que la justicia pueda cristalizar a través de que nos movamos hacia donde los conflictos se suscitan y no esperar a que los conflictos lleguen a donde se encuentran las oficinas de las instituciones responsables de impartir justicia. Sí, bueno, por una parte tenemos los jueces de justicia cívica, que ya está contemplado en la reforma constitucional de 2017, que se hizo precisamente en el contexto de los 100 años de conmemoración de nuestra Constitución vigente, que se expanda, que se genere esta metodología, particularmente de la mediación, para que los conflictos que se suscitan entre vecinos o en cualquier contexto que tenga que ver con la justicia cívica se puedan desarrollar, se puedan resolver, se puedan gestionar en esos contextos. Y en tratándose de justicia indígena, los usos y costumbres muchas veces vulneran derechos fundamentales. Entonces, de lo que se trata es de formar mediadores, pacificadores, pares de la misma comunidad. O sea, ahora el gran reto que tenemos en México para democratizar la práctica de la justicia autocompositiva, que es precisamente este hecho de que las personas podamos resolver por nosotros mismos nuestros conflictos,
es que en las comunidades indígenas se capaciten iguales, pares, para que no se sientan que alguien llega e invade sus espacios. Y lo mismo pasa también en el ámbito de la escuela, que sean los mismos estudiantes. Nosotros tenemos un proyecto muy importante que ahora ya se aplica en Italia, en Argentina, por ejemplo, que son mediadores pacificadores pares que se encuentran privados de la libertad. Es decir, internos en reclusorios que se les forman como mediadores para desactivar los conflictos que se suscitan al interior de los mismos. Los delitos, cuando son graves dentro de un centro, toma conocimiento de esto la fiscalía, pero cuando no son graves, no sucede algo más y entonces se vuelve muy tensa la vida en el interior de las prisiones, y si no hay válvula de escape, que en este caso sería solucionen sus diferencias, aunque sean minúsculas, va a terminar estallando ese conflicto y va a crear riesgo de pérdida de vidas o de integridad corporal de personas que están privadas de la libertad. Entonces, lo que puedo afirmar, y es una experiencia que ya es internacional, donde México ha sido un referente, es precisamente en diseminar esta opción que tenemos de que antes de que las personas piensen en acudir a la autoridad judicial, antes de que piensen en contender en cualquier tribunal o cualquier otro espacio, que tomen conciencia de que por ellos mismos, con la ayuda de un tercero que los apacigua, que los serena y que les permite comunicarse de tal manera que puedan surgir ideas. Muchas veces cuando tenemos un conflicto nos paralizamos y no sabemos qué opción es la ideal, pero cuando está un tercero se modifica cognitivamente nuestro pensamiento y tenemos otra actitud ante los conflictos, y entonces es un gran momento en el cual podemos resolver diferencias. Por eso la importancia de la persona que opera como mediador o como mediadora es clave. Y bueno, si es en sede judicial, son profesionales, pero si son otros contextos, la persona incluso puede ser analfabeta en mediación comunitaria. Aquí lo importante es que desde fines de los 90 se planteó el hecho de que los órganos rectores de la diseminación de la mediación en el país, para que realmente se haga justicia, porque solamente el que vive el conflicto sabe de qué magnitud es, y si es quien tiene la oportunidad de sentarse a ver cómo resolverlo, se le está proveyendo por el Estado un real acceso a la justicia, y por ello se pensó que fueron los tribunales, las instituciones rectoras del desarrollo de mediación en nuestro país, como en efecto ha sucedido hasta el día de hoy. En el siglo pasado eran 3 modelos que se aplicaban a mediación. Un modelo sencillo, práctico, que se le conoce como el modelo Harvard, por la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Otro modelo también interesante, que nació igual en Estados Unidos, que es el modelo circular narrativo. Y un tercer modelo que nace en Estados Unidos también, que es el modelo transformativo en la mediación. En México, como ha tenido un rol muy relevante a través de los congresos nacionales, que ya son 18 y el próximo a realizarse la siguiente semana, y 15 mundiales en distintos continentes, México ha ido generando un ambiente y condiciones muy favorables para que los conflictos que se suscitan se puedan resolver precisamente en esos contextos, en donde sean los iguales, sean los pares, los que generen la solución de estos conflictos. Hay parteaguas en los estados de la República, y Chiapas, desde la mirada de otros estados de la República, del mismo Instituto de Mediación de México, pues ha mostrado, primero que otra cosa, el reconocimiento que se hace a la mediación en particular, ¿no? Independientemente de los servicios complementarios que se prestan. La mediación la consideramos que es muy importante porque son los propios generadores del conflicto los que ellos hacen las propuestas de solución, y entonces un acuerdo de mediación es un acuerdo que difícilmente se incumple. Entonces, si nosotros miramos lo que ha pasado en el estado de Chiapas, cómo es que se ha diseminado en otros lugares, ¿no? Como en San Cristóbal, como en Tapachula y aquí mismo en Tuxtla, vemos que sí va transitando por un buen camino. Claro, en México con tanta violencia, en un México en el que la violencia está sobre todo en las instituciones socializadoras, como la familia, la escuela y la comunidad, es un enorme reto. Pero el reto es bueno porque nos hace crecer
y nos lleva a entrar a otro nivel, que es precisamente el acceso a la justicia, como bien señalaba antes, desde que el conflicto surge, desde que el conflicto nace. Y en ese sentido, los programas que tienen de capacitación, por ejemplo, en municipios, ¿no? La mediación municipal es muy importante. Toda formación en espacios que no son necesariamente la puerta que se toca en el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial, pero que si no se gestionan oportunamente van a llegar. Entonces, prevenir es por el bien no solo del descongestionamiento o despresurización de los tribunales, es porque al final del día el ciudadano tiene derechos, tiene ese derecho de que cuando algo le sucede, alguien responda. Y si el Estado crea condiciones en una sinergia, si el Poder Judicial crea esta sinergia entre ciudadanía y justicia, no hay duda de que esto puede ir ampliándose y puede ir modificándose también esa concepción que tenemos de que si nos relacionamos de cierta manera las cosas van a ir bien, porque como nos estamos relacionando, los chapanecos, los mexicanos hasta ahora, no vamos por muy buen rumbo. Entonces el tema tiene que ver con cómo darnos cuenta de que hay que conectar lo que pensamos y lo que hablamos, y sobre todo siempre pensar en que haciéndole daño a otros nos hacemos daño a nosotros mismos, y que la mejor alternativa de vida es la convivencia armónica en una sociedad. Y qué mejor que el Poder Judicial, ¿no? Como elemento rector de la impartición de justicia, que trascienda a sus espacios y se aproxime a las comunidades para que ahí también se capacite a miembros de la comunidad, a instituciones administrativas o de municipios, pero también a los iguales, también a los ciudadanos. Así es, y con todo lo que eso implica, ¿no? Un cambio en la mentalidad también de la ciudadanía. Sí, es un cambio necesario, ¿no? Si nosotros ahora mismo miramos las estadísticas del país, nos azoramos frente a los niveles de violencia. Y luego nos sorprendemos, ¿verdad?, el del comportamiento criminal, incluido el del crimen organizado. Pero en realidad, lo que pasa en la expresión de violencia en México es en buena medida producto, ¿no?, de no la indiferencia, pero de que no hemos sabido abordar o gestionar preventivamente los conflictos cuando se suscitan. Porque todo delincuente nació en una familia, acudió a una escuela, se crió en un barrio, y entonces estas instituciones socializadoras, en lugar de ser instituciones de protección, se han convertido en espacios de riesgo. Y luego le queda la tarea al Estado, que bueno, por la complejidad de una sociedad como la mexicana, con cerca de 130 millones de habitantes, pues es una epopeya. Entonces, si no hacemos sinergia, Estado y sociedad, ¿no?, y tenemos un objetivo común, que es edificar la paz social, es decir, construir ese puente que nos permita transitar de la cultura de la violencia a la cultura de la paz, tenemos riesgo de que la sociedad se continúe descomponiendo. Es ahí donde nos elevamos ante la situación y aceptamos el reto, sobre todo las personas que estamos formadas como pacificadores, porque esos somos los mediadores pacificadores. Entonces nosotros llevar ese conocimiento, llevar esa experiencia a quienes sin pedirlo lo necesitan, porque si no lo hacemos, entonces la violencia en la familia continúa, y obvio que ese niño o niña o adulto que está viviendo esa realidad la va a reflejar en su vida cotidiana, y con el tiempo se va a convertir tal vez en alguien que rompa normas, incluso llegue a romper normas penales y se convierta en delincuente. Entonces, la labor de prevención que produce una metodología tan amigable como la de la mediación es exponencial. Es decir, si se sabe valorar y ponderar la importancia que tiene en ámbitos como el de la familia, sobre todo, ¿no?, donde ya incluso en el actual Plan Nacional de Desarrollo, el presidente de la República plasma que la familia es el elemento natural y fundamental de nuestra sociedad. Tenemos que luchar por salvar a la familia. No es que el mediador vaya a llegar a decirles no hagan esto, no hagan lo otro, pero un buen mediador o mediadora puede generar condiciones para que las partes en conflicto se den cuenta de cuáles son sus verdaderas razones por las cuales están en confrontación. Y entonces, si esto se aflora y si esto se soluciona, entonces mejora la convivencia
y se reduce la violencia. Entonces, estamos hablando de metodologías que una buena política pública al respecto sí hace diferencia, no es retórico, no es de palabra, es en hechos. Mira, a todos los seres humanos, independientemente de nuestra condición económica, de nuestra raza, independientemente de cualquier factor, todos somos iguales. Hay diferencias entre unos y otros, y eso es maravilloso, pero en esencial somos iguales. Entonces, en ese sentido, vamos dejando de lado diferencias, vamos reconociéndonos como humanos, hermanos unos con otros, por el solo hecho de pertenecer a la misma especie. Y entonces, rozarnos con otros, confrontarnos unos con otros no nos ayuda. No, la sociedad chapaneca, como la sonorense o la sinaloense, debemos unirnos. En el caso de ustedes, Chiapas es su casa y cada una de las ciudades también es su hogar. Y bajo esa premisa tenemos el deber de cobijarnos unos con otros. Y en ese sentido, cuando no podemos por nosotros mismos resolver un conflicto, entonces ahí aparece el Estado, ya sea el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, generando normas, el Poder Judicial operándolas, para que podamos nosotros resolver nuestras diferencias por nosotros mismos. Es maravilloso que a partir de los 90 el Estado, que se había apropiado de definir quién ganaba y quién perdía, nos retornó a los ciudadanos la posibilidad de ser nosotros los que resolvamos nuestras diferencias. Ahora debemos estar a la altura, los expertos en mediación, en otras metodologías autocompositivas de solución de conflictos, para que se traduzca esta oportunidad de que quienes generamos el conflicto lo resolvamos y de esta manera no nos asombremos cuando el Estado toma decisiones que a nosotros no nos parece bien porque se las proveímos a un tercero para que decidiera por nosotros. O sea, son tiempos difíciles para el país, son tiempos difíciles también para el estado de Chiapas, pero el mayor capital que tenemos y la mayor fortuna que tenemos y lo mejor que nos puede suceder es que Chiapas tiene muchos chiapanecos y la mayoría son gente buena. Para más información visita poderjudicialchiapas.gov.mx y nuestras redes sociales. Una producción de Comunicación Social y Relaciones Públicas. Poder Judicial del Estado de Chiapas.